porque para presentar a nuestro invitado tengo que leer lo que escribió ayer Porfirio Muñoz Ledo, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien sabe de temas diplomáticos, y me da mucho gusto leer a don Porfirio, que escribe en Twitter: el encuentro de Trump y López Obrador fue una gran escena diplomática. El primero, Trump, se mostró mesurado, contrario a su propio estilo y a su verdadero pensamiento. No fabricaron el discurso en la Casa Blanca, sino en el Departamento de Estado. Y sigue diciendo precisamente Porfirio Muñoz Ledo: en cambio, el del presidente López Obrador es una expresión evidente de su pensamiento. Fue un discurso de Estado que nos representa a todos. Sus alusiones históricas fueron evocadoras y contundentes. La alusión a los agravios históricos, así como la definición de nuestros compatriotas como gente buena, trabajadora, talentosa, creativa y responsable, marcan las diferencias conceptuales. El proyecto económico del TEMEC destaca los intereses comunes. No viajó con historiadores, sino con los mayores empresarios de México. Para que me dé su opinión de esto y de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, me da mucho gusto recibir en este espacio a don Epigmenio Ibarra, a quien le mando un abrazo. Querido Epigmenio, gracias por estar aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Vicente, por recibirme en tu programa. Un saludo a tu audiencia. ¿Qué piensas de lo que escribe Porfirio Muñoz Ledo, Epigmenio? Pues coincido plenamente con él. Ayer el discurso estuvo cargado de historia, de sutileza diplomática, de inteligencia y de dignidad. El discurso de López Obrador fue el de un gran estadista. Y para mí no era sorpresa. Yo escribí una noche antes que llegaba a la Casa Blanca un hombre precedido por una victoria electoral asombrosa, contundente, apabullante. Eso mismo dijo Trump. Y que es muy distinto sentarse a negociar con un aliado obsecuente como Calderón, necesitado de ayuda para hacer su guerra y además esclavo de la ilegitimidad de su mandato, o con un personaje en caída libre como Peña Nieto, a hacerlo con un presidente con el respaldo popular y la complejidad del pensamiento de López Obrador y sus armas de negociación. Eso vimos ayer, desplegar a un gran estadista sus armas y defender con dignidad y con mucha honra los intereses de la nación, y no solo los de la camarilla de negocio del pasado, sino los intereses de la nación. Hablar de los migrantes, citar a un presidente republicano, Lincoln, de la mano de Juárez, a un presidente demócrata de la mano de Lázaro Cárdenas, evocar a Washington para hablar de soberanía. En fin, vimos un despliegue de conocimiento histórico, una relación de lo que son nuestras relaciones y una presentación de lo que significan para los Estados Unidos la presencia de nuestros compatriotas allá como gente trabajadora, digna, que hace una aportación significativa al desarrollo de las dos naciones. Y por otro lado, una entrada con una exposición sobre lo que es el comercio internacional y las aspiraciones de los tres países unidos como zona comercial, que me pareció fundamental, tendiendo una mano al sur de América Latina, sin cerrarnos al mundo, pero diciendo, aprovechemos juntos esta oportunidad de crecimiento e integración. Yo estoy muy orgulloso porque me siento muy bien representado. Muchos analistas, muchos comentócratas querían ver sangre y no corrió sangre, pero creo que el presidente, con su autoridad moral, marca el tono del encuentro, y creo, lo he venido diciendo desde ayer en esta maratónica transmisión que hicimos de 16 horas, Epigmenio, que sale de la Casa Blanca con orejas y rabos, si me permites la expresión. Mira, la verdad, quienes esperaban que el presidente fuera humillado, salieron humillados. Quienes esperaban que saliera derrotado, salieron derrotados ellos.
Esta es una victoria de México, una victoria de López Obrador y una derrota fundamental a la derecha conservadora mexicana y a sus portavoces de la comentocracia. Subestiman crónicamente a López Obrador y no se dan cuenta de lo que de lo que la gente piensa en el mundo de López Obrador, de cómo es medido por los gobiernos el hombre que logró derrotar a uno de los regímenes más longevos, corruptos, represivos e impresentables de la historia moderna. Esa medalla lleva López Obrador y con esa medalla se sienta y lo hace con el aval de 30 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por él. No es lo mismo sentarse en la silla de la oficina oval frente a un presidente norteamericano, como lo hacía el hombre que se robó la presidencia, Felipe Calderón, o un hombre banal como Peña Nieto, manchado por la corrupción de su propio círculo más cercano, a hacerlo con la dignidad y fortaleza con que lo hizo López Obrador y además con su experiencia política. López Obrador tiene un pensamiento complejo. Muy difícil es sentarse con él a debatir sin tener la razón, pues tiene armas para convencer, para seducir o para minimizarlo, para hacer ver al otro las falacias que expone como argumentos. Eso siempre ha estado. A mí me asombra que haya comunicadores que ahora ya digan, qué gran discurso, los hace todas las mañanas. Claro, este estaba escrito y había que correr para decirlo por los tiempos de la ceremonia, porque hasta en eso se fija. Pero me parece que fue un discurso de Estado que corresponde al pensamiento de un hombre de Estado, a un estadista de gran nivel que gobierna México. Fíjate nada más lo que ocurre desde mi lectura. Desde la Casa Blanca, el golpe es demoledor para los intelectuales orgánicos como Héctor Aguilar Camín, que lo ha llamado pendejo, a Krause, que lo ha llamado el Mesías tropical, a Denise Dresser, que lo ha llamado aldeano de Macuspana. Pues el aldeano de Macuspana, el atacado y ridiculizado por esos intelectuales, va a la Casa Blanca con la dignidad que no habíamos visto en sexenios. Y insisto, el golpe es demoledor desde Washington y que retumba en todo México, en todo el mundo, Epigmenio. Demoledor, demoledor, no sé cómo lo recogió la prensa norteamericana y seguramente habrá sesgos también allá, pero lo cierto es que lo que vimos en la televisión, la actitud de Trump, la actitud de López Obrador, el hablar de los agravios que no se pueden olvidar, el hablar de que todo el mundo apostaba a que las diferencias ideológicas que no fueron obviadas, ahí nadie se rindió. Simplemente se pusieron por encima de los intereses particulares de ambos mandatarios el interés superior de las naciones. Y eso es lo más importante, me parece a mí. Epigmenio, algo que importante resaltar, no sé qué pienses tú, lo vengo mencionando desde ayer. Yo como migrante viví en Estados Unidos más de 20 años y me he dedicado a esto de informar por más de 20 años y nunca antes vi al migrante mexicano, a los paisanos, por cientos o miles, cruzar Estados Unidos para decirle a un presidente no está solo. A Peña Nieto le gritaban corrupto, a Calderón le gritaban asesino, a Fox traidor y así sucesivamente. Esto es histórico también, el respaldo de los mexicanos en Estados Unidos al presidente. Es que hay una cosa que la derecha olvida. ¿Quién ganó la elección en los Estados Unidos entre nuestros compatriotas? López Obrador. Hay un bono democrático que tiene López Obrador entre la población hispana de los Estados Unidos y específicamente entre nuestros compatriotas. Ellos saben que él conoce la tierra que han dejado atrás, que conoce sus pueblos,
que sabe el valor de sus aportaciones, que cuando habla de ellos como héroes vivientes, no lo hace demagógicamente, sino lo hace porque ha estado en sus casas con sus familias y ha visto lo que significan sus aportaciones, lo que significan las remesas. Una cosa es muy distinta hablar desde los pinos del valor de la comunidad hispana y otra cosa es hablar del valor de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, conociendo la tierra de donde son originarios quienes viven en los Estados Unidos. Eso nuestros compatriotas lo reconocen y lo aprecian. En todas partes, si tú vas a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York, los compañeros y las compañeras mexicanos tienen una afinidad y un respeto profundo por este hombre que siente por ellos un respeto profundo. No se refiere a ellos como jardineros, como hacía Fox, o los usa electoralmente como Calderón o Peña Nieto, sino que genuinamente está cerca, los conoce. Y eso me parece que ayer tuvo su expresión visible y restringida por el coronavirus, pero estuvo ahí. Y porque además el viaje tenía que ser delicadamente planeado para tratar exactamente de lo que se iba a tratar, del comercio. En este momento, las dos naciones, lo que nos urge es superar la crisis económica y el tratado y un discurso de integración económica regional y el respeto a los derechos de los trabajadores a ambos lados de la frontera y la equivalencia entre las condiciones laborales en Estados Unidos y México son fundamentales. Son fundamentales. Ya habrá tiempo para extender la agenda, para hablar con nuestros compatriotas, para acercarse a estas cosas. Ahora había tiempo, me parece, para dos actos simbólicos fundamentales que marcaron la visita. La ofrenda con Lincoln, la ofrenda con Juárez. Eso marca Epigmenio. Sí, perdón por interrumpirte, te escucho. Lincoln, el hombre que habló de la libertad de todos los seres humanos; Juárez, el hombre que habló de la libertad de una nación. Soberanía, libertad, derechos humanos estuvieron ahí presentes. Eso es una expresión clara de la inteligencia diplomática de López Obrador. No tiene que decir frases rimbombantes, tiene que hacer como hizo ayer. ¿Qué piensa dado a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington? Te lo pregunto porque algunos periodistas, con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, se tiran al suelo diciéndose acosados por los paisanos que fueron a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador al gritarle a los corresponsales de Radio Fórmula, Imagen, TV Azteca, chayoteros, traidores, incluso a Univisión, Jorge Ramos. Pero también tenemos a un Ciro Gómez Leiva que ahora resulta que se le tira a los pies a López Obrador, que tanto golpetea diariamente. ¿Qué piensas de esta cobertura cuando un Jorge Ramos, que es el conductor de los noticieros, se dice el más importante en español en Estados Unidos, escribe cosas como: al final de cuentas, si López Obrador decide presentarse como amigo de Trump e ignorar sus ataques e insultos, ¿quién va a defender a los 38 millones de mexicanos y sus descendientes que viven en Estados Unidos? Los amigos definen tanto como los enemigos, sin darse el tiempo de analizar y desmenuzar ese discurso muy digno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que reivindica precisamente a los mexicanos en Estados Unidos. En este planteamiento que te hago, las redes sociales nuevamente se convirtieron en el contrapeso, ¿no?, a los medios tradicionales, Epigmenio. Yo, la verdad, no vi ni un medio tradicional. Celebré y lo puse en un tuit que Ciro cambiara su opinión y le recomendé que vieran más las mañaneras, porque ese López Obrador que brilló en Washington está en las mañaneras, ya ha estado siempre aquí. Estaba, por cierto, en las entrevistas que le hice y que Ciro tachó de propaganda. Pero celebré su cambio,
habla de inteligencia. Hay otras personas que son también inteligentes, pero que resultan tontas a final de cuentas, porque no tienen el oído generoso y abierto y receptivo y se quedan con sus prejuicios. Creo que Jorge se equivoca y Jorge habla desde el prejuicio y tiene poco entendimiento de lo que sucedió ayer. Ni modo que ayer se produjera un sainete en la Casa Blanca. Eso era indeseable para ambos países. La amistad entre dos mandatarios que mantienen diferencias ideológicas claras es respetable. La negociación no es tranza ni rendición. La negociación, cuando se hace en nombre de los intereses de la nación, es dignidad en marcha y la capacidad de concertar, de entenderse con el otro, aún así sea el enemigo. Eso es lo que engrandece a los hombres, que pueden negociar. Los norteamericanos negociaron con los vietnamitas después de combatir 20 años. Lo que vivimos ayer fue el acercamiento de dos hombres que se reconocen de vertientes ideológicas distintas y la reivindicación de ambos de sus puntos de vista, siendo Trump más mesurado que de costumbre. Y eso me parece un logro de la diplomacia mexicana. Tendría que reconocerlo Jorge y tendrían que reconocerlo todos los que hoy escriben en la prensa y que a mí francamente me dan flojera, porque hazte la cuenta que no escucharon ni vieron lo que sucedió en la Casa Blanca, y menos tienen memoria, porque que se acuerden lo que eran las reuniones con Peña, o con Calderón, o con Fox, y dejó la enchilada. La de Jorge Castañeda, el clasista, ¿no? Que se le indigestó la enchilada completa, por cierto. Por cierto, uno dejó la enchilada, el otro la guerra y el otro la banalidad. O sea, los viajes de los tres con sus cortes y su cauda de periodistas y su cauda de intelectuales con el cargo al erario, un despliegue brutal. Ayer los empresarios que fueron se pagaron su boleto o se llevaron su avión y López Obrador se pagó su boleto y se subió a un avión comercial, cosa de la que se burlaron los panistas, como Mariana Gómez del Campo. Epigmenio, se vale, perspectiva obviamente, decir, porque ayer lo escribí en Twitter y me cayeron encima muchos, como periodista cansado pero muy orgulloso de mi equipo, como mexicano muy orgulloso de ser mexicano después de lo que vi y escuché. Se vale desde los medios decirlo abiertamente, quitarnos las máscaras, porque a mí me nace decirlo. Me sentí representado, aunque el presidente no represente o no haga sentirse representado a un Javier Lozano, por ejemplo. Qué bueno, digo, no estamos en el mismo saco, pero ¿cómo entiendes estas expresiones desde los medios de comunicación, desde los periodistas? Y lo sostengo lo que escribí, pero quiero escuchar tu opinión, me interesa mucho, la respeto. Yo no creo en la falsa neutralidad. Yo no creo que el periodista, y lo digo desde la guerra también, no creo que el periodista esté obligado a enmascararse y a fingir que no tiene intereses y que no tiene convicciones y que no tiene principios. Creo que al contrario, lo que hace más honesto, más transparente, más eficiente a un periodista es que hable con la verdad, con su verdad y con la verdad de los hechos, y que pueda manifestar con transparencia que se siente orgulloso. Yo también así me siento, y no por eso soy un propagandista. Soy un periodista que no teme tomar partido, que no pertenece a ningún partido, pero que sabe reconocer la grandeza de los hombres y que sabe reconocer la grandeza de las gestas nacionales.
Así como en el 2000, llevando yo la campaña de Cárdenas, me acerqué a Vicente Fox, lo felicité y le deseé éxito. Así, con esa misma transparencia, hoy me siento muy orgulloso y me siento dignamente representado por primera vez. Y reconozco que se llegó a la Casa Blanca un hombre digno, honesto y firme, y además muy inteligente. Un político de muy alto nivel y una persona que dio a la diplomacia mexicana una nueva estatura, quizá la que tuvo en algún tiempo y que el neoliberalismo le fue quitando por la serie de concesiones con los Estados Unidos y a la supuesta globalización. Entonces, yo reconozco en López Obrador a un líder y a un estadista y al presidente de una república democrática de la que yo me siento parte y lo veo con orgullo y con admiración y con respeto. Y decirlo, que lo digas tú, que lo diga el propio Ciro, es importante, porque eso es honestidad. Lo demás, fingirse imparcial, objetivo, neutral, no querer emitir juicios y emitirlos con los gestos, con palabras escondidas, con manejo de frases y simulación, eso me parece hipócrita. Y eso es lo que te hace a ti estar en otro nivel, Epigmenio, porque a pesar de que has sido atacado por Ciro Gómez Leiva, darle su lugar, eso habla de una generosidad tuya, que también debo de decirlo, voy a aprovechar para decir que en tu generosidad, en tu honestidad también hablas con fuerza, y así nos permites a muchos hablar con fuerza y que al final sabes reconocer en su momento, ¿no? Yo te quiero agradecer, tú sabes a qué me refiero, el tema de Guadalupe Lizárraga y las cosas que yo necesitaba aclarar cuando se pone en duda la credibilidad, la honestidad de uno, y quiero decirte que por eso te admiramos muchos, porque eres un hombre íntegro y lo estás demostrando. Para yo quitarme de ese protagonismo, lo estás demostrando con Ciro Gómez Leiva y creo que Ciro a bien haría también reconocértelo públicamente, así como te ha tirado con lumbre, debería de reconocer estas cosas, estos detalles que tú tienes, y no es cebollazo, mi querido Epigmenio Ibarra. No, yo te lo agradezco, pero la verdad tiene que ver con una convicción. Consustancial al derecho de la libertad de expresión es el derecho de réplica. No puede haber una sin el otro. Y tenemos que ejercerlo todos y respetarlo todos. Ya se acabó el tiempo de la impunidad de los dueños del micrófono, de la cámara. Si hay un agravio, y en ese agravio cualquiera de nosotros puede ser responsable de haberlo cometido, tiene que haber espacio para la reparación del daño. Ayer le escribí a Carmen Aristegui, qué bueno que se disculpen. Ahora cuenten la historia como realmente sucedió. Así Y es. no ofendo, simplemente creo que en el ejercicio de la democracia, lo fundamental es que hablemos todos con transparencia, con firmeza, pero con respeto, y que hagamos valer nuestros derechos. Ellos a expresarse libremente, nosotros también a lo mismo, y a ejercer el derecho de réplica cuando lo consideremos necesario. Qué interesante que en este ejercicio pleno haya voces como, por ejemplo, no sé qué opinión tengas de Jorge, quien hoy publica en El País su opinión y que nada más es cuestión de tiempo para que le caigan encima los Krause. Me llama mucho la atención la opinión mesurada y creo que importante de Jorge Cepeda Patterson, comparada con los ataques de un León Krause, el hijo de Enrique Krause desde Estados Unidos, porque, por ejemplo, Jorge Cepeda Patterson llama a Andrés Manuel López Obrador el Jaudini tabasqueño y dice que el gran logro de Andrés Manuel López Obrador es llevar a Trump para cambiar
la manera de dirigirse a México, y eso no es poca cosa, incluso de la forma en que se dirige a los mexicanos en Estados Unidos. Podrán decir que es tiempo electoral, podrán decir lo que quieran, pero el que le plantea el tono y lo acepta Donald Trump es Andrés Manuel López Obrador, y lo destaca Jorge Cepeda Patterson en el periódico El País de España, mi querido Epigmenio. Así fue un triunfo histórico. Llevar un hombre tan impredecible, tan inestable como Trump al terreno del elogio de nuestros compatriotas en los Estados Unidos no es un triunfo menor, y no es resultado de estrategia electoral, es resultado de una negociación astuta, inteligente, honesta, digna, como han de ser las negociaciones. Esa es la mejor expresión de diplomacia. Jorge Cepeda Patterson, además de ser un gran escritor, es un gran periodista, es un hombre muy inteligente que no está cegado por la soberbia y por la, pues perdón que lo diga, por la estupidez ideológica de aquellos que viven denostando a un hombre que ni siquiera escuchan, que subestiman de manera clasista y racista, como Cauces, Loretz, Aguilar, hombres inteligentes que han dejado de serlo por su cerrazón y su soberbia. Cepeda Patterson está exento de eso, y no es un obradorista, es un hombre sensato. Y aquí, con un mínimo de sensatez, cualquiera tiene que reconocer que ayer se produjo un hecho histórico, que fue una victoria de los mexicanos y los mexicanos, y una victoria de López Obrador. Planteamientos que te quiero hacer para agradecer tu generosidad. Yo, reflexionando después de las largas horas de transmisión, mientras dormía, antes de dormirme, mientras me alcanzaba el sueño, anoche pensaba, a la Casa Blanca no entró López Obrador, entró el mexicano de a pie, el indígena, el pobre, entró al corazón del poder mundial, el mexicano olvidado por aquellos que se han servido con la cuchara grande en México, el que anda con guaraches, el que anda con sombrero, el que recibe el apoyo de adultos mayores, los estudiantes que son atacados como ninis y que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador busca apoyar. A la Casa Blanca entró el pueblo, Epigmenio. Mira, hay un poema de Ernesto Cardenal, escrito en los tiempos de la revolución sandinista, cuando esta era una revolución digna y luminosa, que dice: cuando te enfocan, cuando bajas del avión y te aplauden las multitudes y te reciben con honores, no es a ti a quien reciben a los torturados. Cuando en la plaza te homenajean y te vitorean, no te vitorean a ti ni homenajean a ti, es a los muertos, a los desaparecidos. Cuando recibes el homenaje de gobiernos del mundo, no es a ti a quien homenajean, es al pueblo que representa. Eso lo hablamos con López Obrador en el Salón de la Memoria en Palacio Nacional. Y él me dijo: ¿ves ese cuadro de Soriano? No me acuerdo, perdón, no es Soriano, es Anguiano, de un campesino muerto y una mujer llorando. Me dijo: lo tengo aquí frente a mí para no olvidarme nunca en nombre de quién estoy aquí. Ayer, en efecto, hablaron los jóvenes construyendo el futuro. Se sentaron en la oficina oval los campesinos de Sembrando Vida. Estuvieron insuflando vida al discurso de López Obrador los adultos mayores y los niños con beca. Y todo el tiempo estuvo presente ese 70% de la población a la que López Obrador está dedicando su esfuerzo mayor y el de su gobierno. Entonces sí, eso pasó. Entramos todas y todos. No solamente los magnates que fueron a cenar y que tenían una tarea,
Fuimos todas y todos. Por cierto, hablando de que Ricardo Salinas Pliego, perdón por ponerlo en estos términos, pero son los términos de Ricardo Salinas Pliego, ya se desapendejó. Dice que México cuenta con Grupo Salinas y que el presidente cuenta con Grupo Salinas. El hombre que llamó a desobedecer a las autoridades de salud, el hombre que llamó a permanecer en las calles, el hombre que puso en riesgo a miles de sus empleados, hoy dice que México cuenta con Grupo Salinas. De los milagros que le podemos también atribuir a Andrés Manuel López Obrador, querido Epigmenio. Pues sí, cuando un hombre tiene ese peso. Ayer sucedió una victoria trascendental entre los empresarios más importantes de este país. Que hable Hoyos, que salgan esos empresarios menores a hablar paja y hablar de comunismo. Ayer los grandes empresarios de México se dieron cuenta del peso enorme de López Obrador y cerraron filas con él frente a Trump. Eso es también muy importante, porque esos hombres crean centenares de miles de empleos, quizá millones de empleos juntos, ¿eh? Entonces, qué bueno que estuvieron ahí. Acuérdate que en la entrevista con López Obrador, la segunda parte se dedicaba a responder una pregunta central: ¿qué hacer con los ricos? Eso que hizo ayer, incluirlos en la transformación, comprometerlos en la transformación, sumarlos a la tarea diplomática de México. Entonces, me parece, mi querido Vicente, y te ruego me permitas terminar con esto, que ayer nos vimos muy bien representados y tenemos derecho a sentirnos muy orgullosos. Querido Epigmenio, gracias por tu generosidad. Estamos al pendiente. Como siempre te he dicho, no estás solo. Cuidado con los ataques, pero vamos juntos y de frente. Un abrazo. Un fuerte abrazo, mi querido. Gracias. Es Epigmenio Ibarra, un hombre al que admiramos y respetamos y que nos deja mucho material para la reflexión. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor y bueno, pues por ahí hasta me salió una reflexión que ayer precisamente a la que le daba vueltas. Sí, en efecto, a la Casa Blanca no entró Andrés Manuel López Obrador. Entraron los zapatos polvosos de ese hombre que ha visitado todos los municipios de México, ese hombre que ha escuchado, ese hombre que ha sido votado y está siendo respaldado desde el peón, desde el agricultor, desde el campesino, hasta, como lo escuchó y como se lo hemos narrado nosotros, hasta de los magnates, de los hombres más importantes y más acaudalados de México y del mundo. Y sí, permítame decirlo, como periodista, muy cansado, pero contento. Como mexicano, muy orgulloso de lo que fuimos testigos y comentamos desde ayer aquí en Sin Censura. Bueno,